Un libro muy interesante que acabo de leer es Nuevos fantasmas recorren México, lo espectral en la literatura mexicana del siglo XXI, de la escritora y académica peruana Caroline Wolfenson. Se trata de un libro en el que Caroline investiga e indaga en el tópico del fantasma a través de la obra de escritores mexicanos contemporáneos como Guadalupe Nettel, como Valeria Luiselli, Yuri Herrera, Daniel Sada, Elmer Mendoza, Julián Herbert y Carmen Boyosa. Un libro muy interesante que yo les recomiendo y que pueden adquirir a través de Amazon. Justamente a propósito de este libro, yo conversé con Caroline hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recomendarles en estos días de cuarentena que pueden conseguir libros muy interesantes en la librería virtual Buen Salvaje. La pueden encontrar en sus redes sociales como Instagram, Facebook y en su página web. Ahora, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista que le hice a Caroline Wolfenson. Hola Caroline, gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu nuevo libro, Nuevos fantasmas recorren México, lo espectral en la literatura mexicana del siglo XXI. Eh, Quería un poco empezar hablando del origen, digamos, del libro, cómo surge la idea. Tú más o menos ya dices en el prólogo, de alguna manera a partir de una serie de entrevistas que fuiste haciendo a escritores mexicanos, como que por ahí era el disparador de lo que luego fue esta investigación y este libro, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias por darme este espacio para comentar sobre esta investigación que en verdad duró bastantes años y que estoy muy feliz que la hayan podido publicar en Iberoamericana. Efectivamente, el libro parte casi como una casualidad, porque siempre, o sea, en primer lugar, siempre me ha gustado muchísimo la novela Pedro Páramo y la he enseñado muchísimas veces acá en Bowdoin College. Entonces, digamos que se puede decir que la novela la tengo muy presente en mi vida. No sé, yo creo que es el texto que más veces he leído. ¿Ok? Y junto a eso, a esa, digamos, esa novela que siempre ha estado, digamos, conmigo, porque la enseño una vez cada 2 años, o una cosa así, pero la releo siempre que la enseño, surgió la oportunidad de entrevistar a autores para la revista Buen Salvaje, y en ese momento yo estuve en un medical leave, digamos, en Perú, viviendo en Perú, donde estaban ocurriendo un montón de actividades culturales, como la Feria del Libro, como el Festival de la Palabra, como la Bienal Vargas Llosa. Entonces había un montón de escritores que estaban llegando al Perú. Y coincidió con la presencia de algunos escritores como Elmer Mendoza, que estuvo en Perú, Guadalupe Nettel, eh, a Carmen Buyosa la pude ver, no estoy segura si Carmen Buyosa la vi en el Perú, pero de hecho le invité a Bowdoin, en fin, entonces coincidió con una serie de entrevistas que estaba haciendo para la revista Buen Salvaje, y, y en todas me comencé a dar cuenta de que había esta presencia de lo fantasmal, que me conectaba a Pedro Páramo, pero de maneras distintas, ¿no? Y entonces esa raíz de que comienzo a conversar con estas personas y antes de prepararme para una entrevista siempre trato de leer casi todo lo que esta persona ha escrito, como creo que lo debe hacer un buen periodista. Entonces, me daba cuenta que en al menos un libro o dos, estos, digamos, no sé si nuevos escritores, porque son de diferentes edades y de diferentes generaciones, como lo llaman en México. O sea, Carmen Buyosa obviamente no es de la generación de Nettel ni de Valeria Luiselli, pero digamos que precisamente eso fue lo que no me importó. Me importó que todos trabajaran en cierta forma esta presencia de lo espectral, donde yo comencé a ver cómo lo espectral iba apareciendo de diferentes maneras muy distintas. Menciona justamente esto de las diferentes edades de los autores que tú analizas, pero que de alguna manera viene a ser un grupo post Fuentes, Rulfo, ¿no? Uh -huh. Uh Porque -huh. es interesante
antes de entrar en detalles de cada uno o de algunos, Ujú, eh, tú haces primero dos divisiones o dos comparaciones muy interesantes. La primera es, eh, comparas el gótico mexicano con el gótico europeo y norteamericano y planteas una diferencia ujú, importante y luego eh, planteas la diferencia entre cómo se entiende lo fantasmagórico en Rulfo y en Fuentes, por ejemplo, ujú. ¿no? Y ahí creo que es donde radica ya digamos, la fuerza del libro, Ujú, con estos autores, ¿no? Y sobre todo de alguna manera planteas la materialización de lo fantasmagórico, digamos, ¿no? ujú. Quería que me cuentes un poquito eso. Ya. Comencé a ver algunas películas de terror, donde casi siempre, pues, lo fantasmagórico, digamos, pensando en el gótico, el fantasma aparece, pero solamente es una o dos personas las que lo ven y sienten ese horror en los escenarios que son siempre las casas embrujadas, em, eh, la oscuridad, en fin, un montón de elementos que están relacionados con el gótico, ¿no? La soledad, el lugar apartado. em, eh, se me van las ideas, pero en fin, vi la niña que suele tener relación con lo sobrenatural y puede, digamos, ver más allá de lo que los otros no ven y se asusta, etcétera. Entonces, eso me parece muy distinto, por un lado, como lo estás diciendo, a mi punto de partida de lo fantasmagórico, que son la novela Aura, la novela Pedro Páramo, como te decía, y en cierta manera los cuentos de Tario, que me gustan mucho y que siempre está trabajando también al fantasma de una manera muy distinta a los otros dos escritores anteriores y que además es anterior, ¿no? En el caso de Aura y en el caso de Fuentes, perdón, en el caso de Rulfo y en el caso de Fuentes, eh, me pareció interesante que hay una convivencia el fantasma no genera ese terror que genera en el gótico. O sea, como que en el caso mexicano no va por ahí. Hay una convivencia que ya viene desde la cultura entre la unión de los vivos y los muertos. Y en el caso de Tario, es un poco más este fantasma ontológico del otro yo, eh, 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 la idea de que puede revivir una persona y tener varias vidas. O sea, para mí, el autor es muchísimo más, eh, una reflexión mucho más metafísica. Mientras que en Fuentes y Aura, perdón, en Fuentes con Aura y en Pedro Páramo con Rulfo, eh, el fantasma es etéreo, no genera el miedo que sí genera en el gótico, y al mismo tiempo las personas conviven con ellos y siempre hay una reflexión, a menos esa es la manera en que yo leo ambos libros, sobre la cultura mexicana. Ya sea en el caso de Pedro Páramo sobre la Revolución Mexicana, hay toda en un libro tan pequeño, o sea, tan corto, es increíble lo poderoso que puede ser para reflexionar sobre el fracaso de la Revolución Mexicana, sobre la idea del cacique, sobre la idea de la mala repartición de las tierras, en fin. Pero y en el caso de Aura, con el tema del mestizaje y el tema de lo decimonónico y cómo todavía está muy presente en el México contemporáneo, con la casa de Carlota, que es una casa que se ha construido en la época de Maximiliano y cómo algunas personas todavía no como que no pueden separar ese México decimonónico francés del México del México que ya vive Fuentes en su momento, ¿no? Cuando escribe Aura, ¿no? Es como que estamos todavía atrapados en el pasado y tiene esta relación con la identidad y la máscara, etcétera. Y
simplemente da la casualidad, y esto te lo cuento, no sé si va a salir en la entrevista, pero he escrito una larga entrada sobre la obra de Carlos Fuentes y en verdad pude leer toda la obra de Fuentes, que es larguísima y es qué bestia cuando pudo haber escrito esa persona. Y en realidad está trabajando eso, ¿no? Los cambios en la ciudad y cómo se ve esta idea del Paseo Reforma que quería imitar a los franceses y se construyó pensando en una copia y luego ya no, cómo se ha expandido la ciudad. O sea, está muy relacionado con Aura en el fondo, pero de una manera no fantasmagórica, ¿no? Estoy hablando de la región más transparente y de Cristóbal Nonato y de otras obras de Fuentes. Pero para no desviarme, sí, parto de esta idea de que en estas dos obras canónicas, en realidad Atario lo mencionó menos porque veo menos repercusiones de él en los autores contemporáneos. Pero hablo de estos dos escritores que escriben más o menos en los 50s y 60s, estas dos grandes novelas, Nouvelles en el caso de Aura, y cómo hay una reescritura, en mi opinión, y eso fue lo que me fui dando cuenta mientras hacía las entrevistas, ¿ok? En escritores que, con la excepción de Sada, pero que Sada murió creo que bastante joven, están vivos y las están de alguna manera reconstruyendo, pero ese fantasma ya no es etéreo o ya no son las almas en pena de Comala, sino que son personas de carne y hueso que son tratadas en muchos casos como fantasmas, ¿no? Eso es un poco el punto del libro, el punto al que llegué después de analizar, digamos, yo diría que yo no tenía una tesis antes de comenzar el libro. Como te digo, fui leyendo en Etel y me comenzó a interesar el huésped con esta idea del otro que tenemos dentro. Y por eso, en el caso de Etel, sí la conecto más con Tario, digamos. Aunque también tiene todo este lado de la ciudad y cómo hay una parte que sí vemos de la ciudad y una parte que no vemos de la ciudad, porque su personaje termina en el metro, que es como lo oculto de la ciudad, y arriba hay otra ciudad mucho más moderna. Entonces, tiene también digamos, obviamente de los autores más canónicos de los 50, pero en su propia reelaboración, en mi opinión. Y en el caso de... Uy, perdón. En el caso de otros autores que trabajo, como Julián Ebert, que me pareció el más, digamos, diferente de todos. ¿Quieres que siga por ese lado, Carlos, o quieres que, o Sí, quieres que vaya en orden? no, en realidad podemos saltar, porque justo te iba a preguntar sobre Guadalupe y el tema justamente del huésped, ¿no? Y esta cuestión del otro yo que vendría a configurarse como el fantasma, pero también justo lo que tú decías de la ciudad, de ese México subterráneo, ¿no? Pero que también está de alguna manera presente en esta novela sobre el cuerpo, que tiene algo de autobiográfico, que es Sí, sobre el cuerpo en que nací. el cuerpo en que nace. Entonces quisiera que también comentaras un poquito esa novela que a mí me gusta mucho, que es El cuerpo que nací, que siempre me olvido el nombre. En el caso de Guadalupe Nettel, la manera en que yo veo el fantasma es bien distinta a la de los otros autores. Bueno, cada autor propone una cosa distinta, pero en general creo que ella es la más, digamos, tiene una reflexión más íntima y personal, ¿no? Tanto así que El cuerpo en que nací, cuando ella vino a Bowdoin, dijo que la comenzó a escribir cuando estaba embarazada de su hijo como para regalarle esa información a su primer hijo. Eso lo contó en Bowdoin, yo no lo sabía. Vino a esta universidad a dar una charla. Ok. En el caso de ambas novelas de Nettel, veo que el fantasma, por un lado, está relacionado con ese otro yo, es como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que te dice a veces lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, y que hay como un enfrentamiento entre tus dos yos, que creo que muchas personas lo hemos tenido, pero en el caso de ella, o sea, que a veces tú misma te dices, debo hacerlo, pero tú misma te dices, pucha, pero no va a poder, y así, ¿no? Como que estamos a veces en constante enfrentamiento con nosotros mismos. Y eso lo noto en El huésped, y
y veo como esta cosa, que es un fantasma, después se va cobrando mucho más presencia y ya deja de ser algo, una voz, ¿no? Sino que más bien se va transformando en eso, en una cosa. Y cuando ella se va a vivir al metro, creo que lo que Nettel hace en esa novela es dejarnos ver cómo hay una ciudad eh, todavía tradicional, más comunitaria, porque en el metro están todos los indigentes de la ciudad, muchas veces lo que el gobierno no quiere ver, ¿no? De toda la pobreza que hay en la Ciudad de México, y están escondidos en el metro, pero también, pero ella prefiere irse a vivir ahí porque lo siente más auténtico, siente que tiene un sentido de comunidad, siente que desde ahí pueden generar una especie de rebelión contra las elecciones que están viniendo, etcétera. Entonces, hay como ese fantasma que va cobrando vida y que de alguna manera se va apoderando de su cuerpo y que se va convirtiendo en casi independiente de esa otra niña buena que vivía, digamos, arriba de la ciudad, con su hermano y su papá y una familia un poco disfuncional, pero finalmente una familia de clase media mexicana, ¿no? Y lo conecto con el cuerpo en que nací porque también ahí la presencia del fantasma la relaciono más, no tanto este otro yo, porque ese otro yo no existe en el cuerpo en que nací, pero sí existe toda la idea en mi opinión, de trauma, el fantasma en su relación con esas experiencias a veces muy malas que cuando no las estás pensando igual regresan a ti, ¿no? Con esta idea más psicológica de que, we are hunted, o sea, esto nos estás tratando de pensar en algo, pero viene y regresa una idea de la muerte de un hermano, o en el caso de Nettel, y eso es lo que yo propongo, en el cuerpo en que nací, una de las imágenes que me impacta mucho de la novela es que si bien ella está viajando todo el tiempo, porque vive en Francia y tiene un poco de autobiográfico, porque efectivamente Nettel vivió en esas ciudades de Francia que menciona, vivió en un tiempo en el sur de México, vivió en el DF, etcétera. O sea, ella hace todo este recorrido en la colonia, no sé cómo se llama, esta colonia de Fue una menonitas. villa, Sí, sí, claro, sí. una villa Ya. olímpica. Sí, no me refiero a eso, me refiero cuando ella se va al norte y hay una vía Ah, de como menonitas, no sé, que los hijos son de todos y que uno puede, ya, ok, me refiero a eso, ok, todo eso es parte de su vida, ya, pero lo que yo voy es que siempre regresan muchos momentos traumáticos de México, a pesar de que ella puede estar en la China, o sea, a pesar de que ella puede estar en el punto más lejos de Francia, o sea, México en cierta manera regresa como una especie de fantasma. Entonces, en el caso particular de Natel, en esa novela, quizás el fantasma no es tan presencial como la cosa que se va convirtiendo, digamos, en una cosa, ¿no? Sino hay esta relación que no es una relación que yo estoy proponiendo, es una relación que existe entre fantasma y trauma, ¿no? Y entonces lo veo bastante con el terremoto de México, que es cuando ella se entera que su papá no es la persona, digamos, idealizada que ella había construido, porque es en el terremoto donde ella no está en México, precisamente donde se entera de todas las cosas de su papá, de que su papá no se había abandonado de nada, sino que estaba en la cárcel. Y es también cuando ella vive en la Villa Olímpica de Tlatelolco, y he podido precisamente ir a Tlatelolco justo antes de la pandemia, o sea, a la plaza, y realmente vi los edificios que están cerca de la plaza, y entonces es un lugar tan cargado de historia, y ella ve cómo se suicida su mejor amiga desde uno de los departamentos, ¿no? Entonces hay como esta idea de revivir los fantasmas que son personales, que es lo que a mí por lo menos me dice Nettel, o sea, cuando leo sus novelas, que son personales, pero que también están relacionados con la historia de México. Y dos de los hechos más importantes que se me vienen ahorita a la cabeza después de tantas novelas leídas es eso, ¿no? El terremoto del 85, que es un momento terrible en la historia de México, y por supuesto que Tlatelolco, y estoy segura que hay más en la novela, pero entonces ella combina esos fantasmas
traumatizantes en su vida personal con los de la historia de México. Y ahora que mencionabas bueno, de las ciudades, hay un capítulo justamente de Ciudades Fantasmales en las que analizas obras de Daniel Saga justamente y de Elmer Mendoza. Cuéntame un poco sobre eso. Creo que fue el capítulo que más trabajo me costó. De verdad, es el capítulo más largo del libro. El capítulo toma forma gracias a un curso que tomé sobre la Divina Comedia, que también lo menciono en el prólogo, de una profesora aquí de Bowdoin que se llama Ariel Cyber y que está enamorada de Dante, básicamente. De verdad. O sea, dicta cursos sobre Dante, tiene poses sobre Dante, en fin, ok, ya. Entonces leímos El Infierno con ella y creo que y yo en ese momento no sabía que iba a leer la novela de Sada, o sea, yo no es que tenía un índice, yo fui haciendo mi propio índice mientras o entrevistaba a los autores, como a Netel que le entrevisté, a Bullosa, a Elmer Mendoza, bueno, a Julián Herbert, que ya el capítulo estaba escrito, pero que igual hablar con él hizo que hiciera ciertos cambios, etc. En fin, en el caso de las ciudades fantasmales, volviendo a tu pregunta, este curso de la Divina Comedia me sirvió muchísimo porque me di cuenta de que la gente que está en el infierno está haciendo una sola acción. Los castigados están haciendo una sola acción por el resto de la eternidad. ¿Ya? Y la novela de Sada, que es en verdad probablemente la más retadora para leer, o sea, tienes que tener una disposición. Él mismo lo dice en una de las entrevistas que leí y que posiblemente cito, ya no me acuerdo. Él dice, esta novela no es para todo el mundo, es para el que realmente tenga la disposición de sentarse a leer 500 páginas de algo difícil. Y la dificultad, en mi opinión, de la novela, más allá del lenguaje, que es bien difícil entrar, un lenguaje hermético, es que los personajes están haciendo una sola acción. Y eso lo conecté directamente con todo el seminario que estábamos tomando de Sada, porque todos son culpables de unas elecciones fraudulentas que ocurren en este pueblo que se llama Remadrín, que Sada ha venido construir. Mucha gente solamente, no sé, lee un cuento de Sada por ahí, o lee, qué sé yo, pero en verdad si te pones a analizarlo tranquilamente, con paciencia, Sada venía reconstruyendo Remadrín de manera sistemática en muchos de sus cuentos, hasta que le pone nombre y se crea como otra Comala, que no es obviamente nada que ver tan conocida como la Comala de Rulfo, pero... Un ratito, ¿puedo contestar o se va a cortar todo? No, sí, normal. ¿Ya? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ya, estoy en una entrevista y entonces, ya, 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 ya. Ya, perdón. Volviendo a Sada, están los personajes siempre haciendo una misma acción y me hizo recordar a los diferentes círculos del infierno donde cada personaje está cometiendo una acción en la posición que va en contra del acto cometido. ¿Ok? No sé si se entendió. A ver, por ejemplo, los que pecan de gula, creo que están todo el tiempo comiendo. Entonces, se embuten la comida. Entonces, bueno, la cosa es que están siempre haciendo una misma acción por el resto de la eternidad. Y en la novela de Sada, encontré que los personajes están haciendo una misma acción y que la única cosa que avanza en la novela, y por eso también la dificultad de lectura, es un camión que tiene un montón de muertos en la tolva, que son la gente que está tirada ahí producto del narcotráfico, producto de las fosas comunes, producto de que las elecciones han sido fraudulentas y ha venido el alcalde y ha disparado. Entonces para mí el personaje principal es este camión que da vueltas y vueltas y vueltas sin rumbo en el desierto, mientras todos los demás personajes, que son 93, o sea que
son miles, definitivamente son como puntos en el mapa, porque no puedes recordarlos, están haciendo siempre la misma acción. Entonces, cada vez que aparece la señora tal, que es la mamá de uno de los desaparecidos, está siempre pidiendo que regrese su hijo en la puerta de la casa del alcalde. Y el señor tal está haciendo siempre exactamente lo mismo, como si estuviese congelado. Mientras que lo único que avanza y avanza y avanza es este camión al que se le van cayendo los muertos, que ni siquiera llegan a estar enterrados en una fosa común. Entonces la novela es así. Y al final te enteras que el narrador también es un espectro. Y probablemente estoy siendo un spoiler al que piense, al que se iba a dar el trabajo de leer la novela de Sada, pero definitivamente al final Sada nos hace esta broma de que en verdad yo nunca sabía quién era el narrador de esta historia, si es que todos están congelados y todos están, ¿no? Y te enteras de que es uno de los tantos fantasmas. O sea, es un espectro. Y pienso que es una cartografía de Comala mucho más, no sé si trágica, porque Comala en sí misma ya es bastante trágica, pero tiene todo este componente del México actual que está relacionado con el narcotráfico, con las fosas comunes, con el robo de las elecciones, haciendo un comentario al PRI, al PAN, etcétera, en el año 2000, cuando por fin ganó el PAN, pero había estado tanto tiempo el PRI en el poder. Y a las maquiladoras, que es uno de los dos personajes principales que también siempre están haciendo una misma cosa, están tratando de llegar a la frontera y, y, y ese es como territorio de nadie y están ahí un rato, o sea, prácticamente su rol en la acción, en la novela es el llegar y mostrarte cómo es esa frontera y se ve todo este espacio de negocio, negocio, negocio y el trabajador no vale nada en las maquilas y eso, ¿no? Pero todo el resto de la novela ocurre en el desierto y Remadrín es ese desierto donde todo es circular y no pasa nada. O sea, no es que no pasa nada, pasa, o sea, prácticamente no hay nadie con vida, o sea, están todos haciendo una misma acción como si fueran los condenados de la Divina Comedia y lo único que se mueve es este camión con muertos, entonces es un ambiente realmente espantoso. Bueno, y pasando de las ciudades a lugares más específicos, hay un capítulo en que tú hablas de la arquitectura y la fantasmagoría, y justamente refieres a dos libros de Julian Herbert, que son dos libros además de no ficción, ¿no? ¿Qué me podrías decir al respecto? Okay. Me voy a centrar en La Casa del Dolor Ajeno, porque creo que se entiende mejor la propuesta de Bert, aunque pasa algo similar en Canción de Tumba. Pero te voy a responder en base a La Casa del Dolor Ajeno. Resulta que la Casa del Dolor Ajeno reconstruye, de alguna manera, los primeros gritos revolucionarios que ocurrieron en la ciudad de Torreón, que está muy cerca a Saltillo, que es donde vive Julián Herbert. ¿Okay? Torreón está en la zona lagunera y Saltillo está al costado. Okay. Entonces, en el mismo Torreón se construye este Museo de la Revolución, pero solo recordando lo bueno que hizo la revolución. Y prácticamente en ningún momento hablan, que es lo que se encarga de ver, de hacer a lo largo del libro, que la revolución que traía estos ideales de prosperidad, mejoría, igualdad de clases sociales, cambios para México, etcétera, arrasó con una población de 300 chinos que vivían ahí en la ciudad de Torreón y que eran industriales, empresarios, trabajaban con el algodón, que era la zona lagunera es muy importante el algodón, trabajaban en todo lo que es textiles, etcétera. O sea, eran, digamos, gente pudiente y tenían chalets y ahí vivían. Era una comunidad, parece, muy integrada, muy bien. Y cuando vino la revolución, simplemente por el hecho de ser chinos, sin ninguna razón, los arrasaron con las armas y los asesinaron prácticamente a todos. Y estamos hablando de 300 personas. Entonces,
esa masacre que no está en los libros de historia y que Julián reconstruye en La Casa del Olor Ajeno, está contada en el libro. Y lo interesante con los espacios fantasmagóricos y con el tema de la arquitectura y la fantasmagoría es que siempre, o no sé si siempre, pero hay una teoría muy importante que es en la que yo me baso para analizar el capítulo, que es la de Pierre Nora, que habla de los espacios de memoria y los lieux de mémoire, como aparecen originalmente el libro en francés, y habla de que existe una conexión, o debería existir una conexión, entre los espacios históricos, arquitectónicos, con la memoria que nos trae a nosotros los sujetos que circulamos por las ciudades o por ciertos espacios y recordamos aspectos de ese lugar, ¿no? Como por ejemplo, si vemos la Estatua de la Libertad, obviamente va a haber muchísimas memorias en relación a los Estados Unidos y lo que simboliza esa Estatua de la Libertad, o la Plaza de Armas para irme al Perú, ¿no? Y todo lo que se ha vivido ahí. O de verdad que fui a la plaza en el Cusco, donde Tupac Amaru fue descuartizado, y sentí una sensación como que no paraban de venirme las imágenes de Tupac Amaru, ¿no? En esa plaza que casi nadie conoce y o sea, que no mucha gente va porque no es turística. Ok, entonces la teoría de Pierre Nora, aparte de que hay una conexión entre los monumentos históricos y el pasado y la historia, y de cómo trae recuerdos a las personas que los ven, y que es un poco el propósito de construir esculturas o museos, por ejemplo, volviendo al Perú, el Museo de los Caídos por todo lo que pasó con Sendero Luminoso. En fin, es importante recordar y es importante que existan estos espacios de memoria. Ok, entonces Julián Ebert justamente pone el ejemplo contrario. Pone el ejemplo de el Museo de Torreón, que está muy bonito, la verdad, pueden ver las fotos en el libro, pero que no menciona en ningún momento la masacre de los chinos. Entonces, justamente yo juego con las teorías de Nora de cómo, más bien, se construyen espacios de memoria para la desmemoria o el olvido. Porque obviamente al PRI, al Partido Revolucionario Institucional de México, cuando hizo este museo, no le convenía en lo más mínimo que uno asociara la Revolución Mexicana con una masacre indiscriminada y terrible y atroz de toda la comunidad china que había en Torreón. Y encima de este museo estaba la casa de uno de los grandes líderes chinos, que es el doctor Lin, al que Julián menciona muchísimo en su crónica. Entonces, tuve la oportunidad de ir al museo y comprobar, lo hice, o sea, fui porque tuve esta oportunidad de tener una beca en Bowdoin y me pareció interesante conocer la ciudad de Torreón. Y fui al museo y es verdad, ¿no? Hay una pequeña placa mínima que dice que aquí murieron 300 chinos durante la revolución, pero ni siquiera explica que los mataron al azar, no explica nada. Y al final, en la puerta, dice que este fue el chalet del señor Lin, pero digamos que si no hubieses leído la crónica de Julián Ebert, no sabes ni quién es el señor Lin, no te explica nada del museo, y más bien hay un recorrido muy lindo sobre todos los logros y las victorias de la Revolución Mexicana y del PRI, ¿no? Entonces, de alguna manera, conectándolo con el tema de los fantasmas, es que estos espacios de memoria deberían, ¿no? Existir para precisamente recordarte el pasado y explicarte cómo fue el pasado, pero en el caso concreto de ciertos gobiernos autoritarios, como era el PRI, como es el PRI, no lo hacen, ¿no? Pero, y esto es lo interesante, quizás, o más interesante, es que de alguna manera
Julián Herbert está conectando cómo ese tapado de la masacre china está asociado a las muertes en Ayotzinapa, por ejemplo. Y comienza diciendo en el libro que en realidad él pensaba escribir un artículo sobre el Museo de la Revolución y le salió una crónica de 300 páginas, porque no se imaginó que iba a haber tanto. Y entonces hay como estos fantasmas que se repiten, ¿no? También el gobierno ha tratado de tapar, nunca se sabe qué pasó con los 43 normalistas que murieron en Ayotzinapa, y posiblemente también salga a flote, porque o sea, hay como ciertas personas responsables, como me parece Julián Ebert, periodistas responsables que han tratado de indagar en la historia y han sacado, digamos, estos fantasmas que estaban ahí y que, de alguna manera, el PRI ha tratado de cubrir. Pero estas violencias desde el poder, desde el gobierno, que mandó a matar a los chinos, como mandó a matar a los normalistas, como mandó a matar a los estudiantes en Tlatelolco, como en una forma está proponiendo que regresan, aunque el gobierno quiera taparlo, si no hay una concientización de lo que está pasando, si no hay una revisión, una reflexión, no hay nada que nos diga que no puedan volver a ocurrir. Eso es lo que me pareció interesante. Cómo en este caso la arquitectura te miente. Hay que ser un poco más astuto para ver lo que hay detrás de ello. Y simplemente para acabar, ¿no? Le pregunté a Julián Ebert, porque una vez que conocí Torreón, en verdad, todos los lugares que él habla, del banco chino, que estaba supuestamente en la plaza, y de no sé qué taller, no me puedo acordar los nombres porque están en chino y porque además son muchos, le dije, Julián, yo no veo nada. O sea, de verdad, estaba en la plaza de Torreón y, borraron la comunidad como si nunca hubiese existido, es increíble. Entonces, lo único que Julián me dijo es, ese Oxxo, que es una tienda muy popular, que vende como una gasolinera ahora en México, está lleno de Oxxos. Ahí era el banco chino. Y he ido a los mapas, me demoré muchísimo en hacer esta investigación porque efectivamente han querido como incinerar que existió una comunidad china en Torreón y que fue asesinada por el gobierno. Pero como vemos, por la historia mexicana, no han sido los primeros y ojalá que sí sean los últimos, pero obviamente todo indica que no. ¿No? Y de alguna manera el fantasma, dentro de otras perspectivas, lo tocas en el capítulo El fantasma cultural y la invisibilidad, en el que hablas del libro Los ingrávidos de Valeria Luiselli. Ella trabaja el fantasma de una manera bien diferente, que es como México a veces no ha sido visto por Estados Unidos desde un punto de vista cultural. Como había habla de la generación de los contemporáneos y cómo de alguna manera ella siente que o ella sabe que los contemporáneos tradujeron un montón de material hecho por los modernistas de aquí, y en general pone al personaje de Gilberto Owen, que es uno de los contemporáneos más importantes, en el metro, y también el metro vuelve a ser el lugar del inframundo, como Remadrín, como Comala, como el subterráneo en El Huésped, etc. Y trata de ver cómo algunos autores influencian en uno, aunque quizás uno no los tenga tan presentes, ¿no? Entonces es un poco la idea del fantasma, pero de cómo a veces no sabemos aceptar, o en el caso de Estados Unidos no ha sabido aceptar quizás las influencias tan importantes que los mexicanos les han dado a su propia cultura. Pero me gustó que cada autor trabajara el fantasma como frontera, y qué se entiende por frontera, el fantasma en lo que acabo de explicar, en las relaciones culturales entre un país y otro, el fantasma como los monumentos que te dicen lo contrario y que uno debe de indagar en la verdadera historia. En fin, el fantasma como el inmigrante, porque en cierta forma Gilberto Owen, hablando de Luiselli, también era un inmigrante no pobre, porque más bien tenía un trabajo razonable y bueno en Estados Unidos, en Nueva York, pero finalmente era un inmigrante que nunca
nunca se integró completamente, ¿no? A Nueva York. Y los inmigrantes que sí cruzan la frontera de una manera brutal, que es lo que trabaja Monge, ¿no? En su libro. Que caminan como reptiles con los coyotes y que parecen animales, ¿no? Ya, también hay un capítulo dedicado a ese tipo de, digamos, fantasma, ¿no? Que no va a llegar a Estados Unidos sin ningún derecho, sin ningún nombre, sin nada.